Lo primero que tenemos que decir es que la hipertensión no es una enfermedad, sino un factor de riesgo. Es importante saber que una persona es hipertensa porque las personas hipertensas tienen más riesgo de producir enfermedades cardiovasculares, sobre todo el accidente cerebrovascular. Hay que tener en cuenta que el ser hipertenso multiplica por más de 2 veces el riesgo de tener un ictus. Por eso es importante conocer que una persona es hipertensa. La presión arterial es una variable que cambia mucho a lo largo del día. Si una persona está nerviosa, le sube la presión arterial, por la noche con el sueño disminuye. Entonces, un valor aislado de medida de la presión arterial no significa nada, hay que tomarla varias veces, ¿no? Y en principio se considera que una persona es hipertensa cuando tiene la presión arterial sistólica, lo que la gente llama alta, por encima de 140 milímetros de mercurio, o la presión arterial diastólica, lo que la gente llama la presión arterial baja, por encima de 90 milímetros de mercurio. A partir de esas cifras es cuando el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares aumenta. La prevalencia de la hipertensión arterial es muy frecuente, aumenta sobre todo con la edad. La gente mayor, a medida que nos hacemos mayores, la incidencia de la presión arterial sube. Y además es diferente en hombres que en mujeres. En los hombres es más alta la prevalencia de hipertensión arterial. Podríamos decir que por encima de la población adulta, en mujeres hasta el 35-40% pueden llegar a ser hipertensos, y en los hombres un poco más, casi hasta el 50%, sobre todo en las personas de más edad. Es muy importante medir bien la presión arterial, porque la presión arterial cambia por muchos estímulos, ¿eh? Y la presión arterial se puede medir en las consultas de atención primaria, en el hospital, en el domicilio del paciente o en la farmacia. De cualquiera de los sitios hay que medirla bien, con el paciente en reposo, con la vejiga vaciada, en condiciones que no sea un sitio estresante, para que la presión arterial no suba por algún tipo de artefacto. Utilizar manguitos de tamaño adecuado al tamaño de brazo. Repetir una determinación solo de medida de presión arterial no es válida, hay que repetirla, hay que tomarla de forma sucesiva y considerar aquellas medidas cuya diferencia sea menor a 5 milímetros y hacer la media, ¿eh? También el paciente se puede medir en casa con el mismo cuidado, ¿eh? Y luego es muy importante, sobre todo ahora que los pacientes se miden en el domicilio, utilizar aparatos validados. No vale cualquier aparato. Hay que preguntar en las farmacias, o si se compran por internet, pues mirar si el aparato esté validado conforme a unas normas internacionales que hay. También en internet hay páginas oficiales donde te dicen qué aparatos están validados. Por ejemplo, los aparatos de muñeca, que se mide la presión arterial en la muñeca, que son muy caros, no todos están validados. Hay que saber muy bien qué tipo de aparato se compra. Sobre la medida de presión arterial hay que tener una cosa en cuenta muy importante, que es el efecto que produce el sanitario a la hora de medir la presión arterial. Por ejemplo, los pacientes cuando van a un hospital les sube la tensión arterial y luego cuando se la toman en casa la tienen bien. Eso es lo que se llama el fenómeno de bata blanca, que es el incremento de la presión arterial que produce la presencia de un sanitario, ¿no? Cuando ese incremento hace que un paciente tenga las cifras por encima de 14,90, se habla de la hipertensión de bata blanca, que es muy frecuente, ¿eh? Sabemos que además que el tipo de profesional determina la magnitud del efecto de bata blanca. Por ejemplo, cuando la toma el médico es mayor que si la toma la enfermera. Por eso la presión arterial en principio la tiene que tomar mejor una enfermera. En las oficinas de farmacia, por ejemplo, también hay efecto de bata blanca, pero es menor. Las tomas de presión arterial en farmacia son equivalentes a las tomas de enfermería en consultorio, ¿eh? Y en relación a esto, hay una cosa que estamos utilizando mucho, que es la automedida de presión arterial por parte del paciente en casa, que es una cosa que se puede recomendar a determinados tipos de pacientes, no a todo el mundo, porque hay pacientes que son muy obsesivos y están todo el día tomándose la presión arterial. No se trata de eso, sino seleccionar bien a qué pacientes hay que recomendarles esta técnica. Por ejemplo, cuando sospechamos el efecto de bata blanca, también ayuda en los pacientes que son hipertensos y están tomando medicación a que el que se mida la presión arterial hace que cumplan más con el tratamiento farmacológico. O sea que la automedida de la presión arterial
es una herramienta muy útil para nosotros, pero hay que seleccionar muy bien a los pacientes a los cuales se les indica. Para prevenir la hipertensión arterial, lo mismo que para cuando diagnosticamos una persona de hipertensión, lo primero que hay que indicar son unas medidas que tienen que ver con los hábitos y estilos de vida saludables, ¿no? Que son aplicables a cualquier persona, en principio adulta, que son la práctica de ejercicio físico. No hace falta apuntarse a una maratón, basta con hacer, a lo mejor, pasear 1 hora 3 veces a la semana. Recomendamos la dieta mediterránea, hacer una dieta pobre en sal, disminuir el consumo de sal. Hay algunas creencias que también es importante decir, el tema del café. Un paciente hipertenso puede tomar 1 o 2 cafés al día, eso no va a hacer que una persona sea hipertensa, ni hay por qué prohibirlo, ¿no? Otra cosa es aquellas personas que se tomen más de 5 cafés al día. O sea, dieta, ejercicio y prevenir la obesidad, tanto para prevenir la hipertensión como para tratar a una persona hipertensa. ¿Cómo detectamos que una persona es hipertensa? Pues se recomienda hacer, o el cribado de la hipertensión, se recomienda hacer la estrategia oportunista, que se llama cuando un paciente tiene contacto con el sistema sanitario por otra causa, se le toma la tensión, y no hay que tomarla a todos los pacientes constantemente. Por debajo de los 14 años, con que se tome una vez, vale, y si es normal, pues se puede esperar a la edad adulta. Por encima de 20 años hasta los 40 basta tomarla cada 4 años si las cifras son normales, y a partir de los 40 basta hacerlo cada 2 años. Una vez que un paciente es hipertenso en Osakidetza, básicamente el control de la presión arterial recae sobre el profesional de enfermería, ¿no? Porque son las personas más adecuadas tanto como para medir la presión arterial como para, sobre todo, insistir en los consejos que tiene que seguir un paciente para tratar su hipertensión. Y la frecuencia de las medidas depende mucho del tipo de paciente, de su perfil de riesgo cardiovascular y el grado de control que tenga. En un paciente que está bien controlado, nosotros les citamos cada 6 meses en consulta de enfermería, y una vez al año la enfermera misma le solicita un perfil analítico, cuando es necesario le pide un electro y revisa el cumplimiento del tratamiento. En los pacientes de más alto riesgo, o por ejemplo diabéticos, o que tienen cifras de mayor mal control, pues se hace un seguimiento individualizado y se les cita con mucha mayor frecuencia. ¿Cuándo habría que consultar con un profesional sanitario ante unas medidas de presión arterial elevadas? Bueno, esto también habría que aclararlo bien, porque, como he dicho anteriormente, la presión arterial varía mucho, y si tú haces ejercicio, o tienes un disgusto, puedes tener la tensión arterial elevada sin ningún compromiso para tu salud. Entonces, es muy importante saber que la presión arterial elevada puede no producir síntomas. Puedes tener la tensión mal controlada sin síntomas. Tendrías que preocuparte cuando tengas una presión arterial elevada por encima de 18 de sistólica o de 110 de diastólica de forma permanente, ¿no? Sobre todo si existen algún tipo de síntomas, como pueden ser una cefalea intensa, vómitos o dificultad para respirar. En este caso sí que habría que acudir al centro de salud. A nosotros nos pasa muchas veces que nos vienen gente que le han tomado la presión arterial elevada en la farmacia porque estaban nerviosas, nos las remiten con urgencia, vienen encima más nerviosos, les hacemos esperar un rato en la consulta y les medimos varias veces y disminuyen y se van a casa tranquilamente. Muy pocas veces vemos lo que se llaman las emergencias hipertensivas, que ya van con otro tipo de síntomas, y esas sí que obligan al paciente a trasladar a un hospital, pero eso yo diría que es excepcional en los últimos tiempos.